Hola amigos de la oficina, hoy vamos a hacer una temática bueno, que se puede salir un poco de los esquemas que se suelen tratar en directo o por esta web, y es un tema como es el de la Semana Santa. Pega porque estamos justo en la semana grande de Almería, la semana grande para mucha gente, para muchos cofrades, para gente que no es quizás viva la religión, no la viva como lo pueden vivir los cofrades que viven siempre en el día a día de la iglesia y de sus hermandades, como vamos a tener testimonio hoy, pero vamos a ver una visión quizás que tampoco se suele hablar mucho de ella o que no se trata en este caso, en estos aspectos de la religiosidad, que es el papel que tiene la mujer dentro de las cofradías, cómo viven las mujeres su fe o su cultura o toda su vida alrededor de las cofradías, y también otra vertiente, que es la que vamos a ver, que es la de la mujer en la Sagrada Escritura, que tenemos el placer, y ya os lo presento a todos, de tener al padre Tomás Cano, que se acaba de incorporar, lo estoy viendo por aquí, que tiene una tesis muy interesante sobre la mujer en la Sagrada Escritura. Ahora nos hablará un poquito sobre esa tesis doctoral que hizo y nos contará cómo le ha llevado a hacer ese trabajo, ¿no? Para quien no lo sepa, Tomás es el párroco de San Juan y de las Chancas. Tuve el honor de conocerlo el otro día en persona y estoy convencidísimo que a todos nos va a caer muy bien, porque es un tío que es muy cercano y que ya veréis el tema tan interesante que va a tocar, ¿no? Tenemos también a Álvaro, que últimamente es mi compañero cofrade casi, porque me mete en marrones, yo le meto a él, hoy le toca estar aquí acompañándome un poco, por si acaso me despisto o meto la pata más de la cuenta, y va a estar ahí echándome una mano. O sea, todos sabéis, yo digo que es el gran periodista cofrade de Almería. Y no exagero ni es peloteo. Es decir, si alguien quiere saber algo de las cofradías, qué se mueve, qué hay, el día a día, contactad con Álvaro Hernández, ¿vale? Y dos de nuestras protagonistas del hoy, que nos van a explicar un poco cómo son sus experiencias, sus vivencias, cómo han entrado las cofradías, cómo la viven el día a día, que es Raquel Criado, que es de la Junta del Rocío y también hermana de la Santa Cena, y a Karina, que es hermana de la Burriquita y de Los Ángeles, ¿no? Si no me equivoco. Y ellas nos van a contar un poco pues, esa experiencia, ¿no? Los que nos estáis oyendo, pues espero que hagáis preguntas y las dudas que tengáis las expreséis, y que seguro que nuestros ponentes hoy nos lo van a solucionar, ¿no? Y antes de empezar así a saco, preguntando directamente cómo viven ellos esta experiencia, eh, pues evidentemente la Semana Santa, tanto la de 2020 como la de 2021, pues se está viviendo de una manera muy especial. Quizás de una forma muy íntima para todos los cofrades, para todos los hermanos y hermanas, y de una forma muy diferente, pero si alguien podía pensar que quizás el no salir los pasos a la calle, los tronos, las imágenes, la Semana Santa, al menos en Almería, podía decaer, solo hay que darse una vuelta por la ciudad y por el entorno de la iglesia y de las hermandades para ver cómo están llenas de personas que estoy convencida que no son solo cofrades solo de la hermandad, sino que hay cientos de personas que se están acercando todos los días a acompañar a las imágenes, a acompañar a toda la gente pues, que está viviendo esta Semana Santa de forma muy diferente, ¿no? ¿Por qué decidimos tratar el tema de la mujer hoy? Pues quizá porque era un tema de la que no se habla mucho, ¿no? Se suele hablar quizás pues de los propios pasos, de las propias hermandades, de cómo se forman, de los líos que hay en algunas, por ejemplo, ¿no?
Pero hablando con Álvaro, pues oye, se nos ocurrió que quizás hablar de la mujer dentro de las cofradías podía ser interesante tanto para ellas, para de alguna forma visibilizar cómo viven su día a día y también para el resto de la sociedad almeriense y del resto de lugares que nos estén viendo, para ver cómo viven también ellas esa cofradía. Y a mí me surgen muchas dudas. ¿Hay un movimiento feminista dentro de las cofradías, por ejemplo? ¿No? ¿Han tenido dificultad para acceder a los cargos directivos? ¿Cuántas hay más mujeres que hombres? ¿Podrían existir hoy en día hermandades y cofradías sin la participación de la mujer? Yo creo que puedo tener algunas respuestas, pero a lo mejor estoy equivocado y quizás tanto Raquel como Karina, o como Tomás como Álvaro, o algunos de los que me estáis oyendo, seguramente nos podréis aclarar un poco este tema, ¿no? Porque entiendo que las mujeres siempre han podido participar en la vida cofrade, ¿no? Pero quizás, y quizás no tanto en estos tiempos, pero tradicionalmente, pues se le atribuía papeles como el de bordadoras, floristas, camareras, acompañantes de nazarenos. Durante mucho tiempo, pues por ejemplo, no han podido participar en los cabildos, no pueden vestir hábitos de nazareno, o incluso hasta hace no muchas décadas, bueno, hacían la penitencia detrás de las imágenes, ¿no? Es verdad que todo este mundo ha cambiado bastante, por suerte, el mundo y la igualdad también se acerca a otros mundos que quizás nos puede ser un poquito más ajenos en el día a día, ¿no? Y, pero la mujer siempre ha estado presente en la religión, siempre ha estado presente en la Iglesia Católica y han sido referentes. Por ejemplo, estamos hablando de la Virgen María, por supuesto, ¿no? Eh, por ejemplo, María Magdalena, Santa Isabel, Santa Bárbara, que tiene un gran predicamento, hoy lo hablábamos, entre los mineros de la provincia, tenía y sigue teniendo, ¿no? Santa Teresa, la Madre Iglesia de Calcuta, incluso un montón de figuras femeninas que siguen siendo referentes para muchas personas y seguro que también para nuestro invitado hoy. Y así, teniendo este hilo conductor, pues empiezo contigo, Tomás. Por ejemplo, ¿cómo... Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, me alegro de saludarte. ¿Cómo lleva, te lo preguntaba antes de empezar, ¿no? ¿Cómo lleva a un cura de Antas, ¿no?, a escribir una tesis doctoral sobre la mujer en la Sagrada Escritura? Me despierta mucha curiosidad, la verdad. Bien. Todo parte desde la experiencia. Cuando uno forma parte de una comunidad parroquial, ya desde allá por los años 90, te das cuenta que la mujer es un pilar fundamental en la Iglesia. Tú decías antes que sin... ¿qué parte ocupaba la mujer en la Iglesia? Yo creo que una parte fundamental, esencial. Sin mujer no hay Iglesia, ¿no? Entonces, viendo el papel al cual la mujer se ha relegado, un papel secundario, un papel en el anonimato, ocultándola, me di cuenta que en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, la mujer adquiere un relieve y una importancia tremenda. Jesús la sitúa en medio de la comunidad. Y la tesina que hice al principio fue sobre el tema de la mujer, de la viuda, porque ser mujer y viuda en aquel contexto era una pobreza elevada, impresionante, ¿no? Entonces, ver cómo era el papel de la viuda en el Nuevo Testamento, la marginación que llevaba consigo el ser viuda y no tener hijos varones en el contexto judío, y estuve profundizando en ese tema. Y luego ya la tesis doctoral la hice sobre Marta y María, que quizá a todos nos suena, las hermanas de Lázaro, una trabajaba, la otra escuchaba. Bueno, cuando uno empieza a estudiar se da cuenta de las distintas tradiciones que hay y cómo el Evangelio de San Lucas, que es el que yo trabajo, 4 versículos del capítulo 10, pone a Marta y María como ejemplo, como paradigma, como modelo en una comunidad de varones. Y es sorprendente. 2 mujeres, Marta y María, modelos de discipulado, tanto en el servicio como en la escucha de la palabra. La verdad es que, como decíamos el otro día cuando tomamos un café, yo me quedé un poco
gratamente asombrado de ver cómo Jesús sitúa, por ejemplo, el discipulado de la mujer, cosa que cuando uno estudia el contexto mediterráneo en el cual surge el Evangelio, ni en Roma, ni en Grecia, ni en Israel, ni en Palestina, por supuesto, una mujer tenía el derecho, tenía la posibilidad de ser discípulo, ¿no? Eran incapaces siempre, incapaces mentalmente, intelectualmente, de comprender la Torá, decían, ¿no? Cómo Jesús la sitúa y la sienta a escuchar, a ser una discípula. Y la verdad que, como digo, parte de la experiencia de ser cura en las parroquias, donde observas que las mujeres son fundamentales en la iglesia. Sin la mujer no hay iglesia. Interesante reflexión. Yo opino igual. Supongo que Raquel y Karina, pues por supuesto, opinarán parecido, ¿no? Por ejemplo, tú, Raquel, mismo. Sí, efectivamente, estoy con don Tomás también. Interesante, ¿no? Esa tesis, para poder leerla. Y bueno, sí que considero que la mujer tiene y ha tenido un papel fundamental, ¿no? en la vida de la Iglesia y en la vida de las cofradías. Quizás no como protagonista, pero los actores secundarios de las películas también hacen un hilo conductor, ¿no? de un buen film. Y bueno, pues ahí hemos estado y hemos ido, bueno, pues tejiendo la vida interna de la hermandad. Yo desde pequeña, en la Cofradía de la Soledad, que es de la que soy hermana desde que nací, he vivido perfectamente mi papel como hermana y como mujer. No he tenido ninguna dificultad en ningún momento. Y me he sentido igual de necesaria en la vida de hermandad, tanto a lo largo del año como en los momentos fuertes, ¿no? De Cuaresma, de Semana Santa, y cuando acaba esa estación de penitencia, me he sentido igual de necesaria que mi hermano, que tienen un género masculino, o sea que no me he considerado tampoco que... Y al contrario, o sea, de hecho, muchas veces se acude mucho, ¿no? A las mujeres en las hermandades, porque bueno, al final ese papel de madre, o sea, a mí considero que el papel o sea, que la mujer en sí, en el mundo, es portadora de vida, con lo cual ya ahí tiene un papel protagonista. Y como tal, y como madre, muchas veces, sobre todo yo en la hermandad de las que me muevo, en la Santa Cena, en la Hermandad del Rocío y en la Soledad, se cuenta mucho con la opinión nuestra y con el consejo, ¿no? Y también con la compañía en muchos momentos. Así que, bueno, pues desde ahí es verdad que hay momentos en los que, bueno, pues la mujer tiene o ha tenido, ¿no? En el tiempo, unas funciones que ahora pues también son cubiertas por hombres. Antes las que bordaban eran las mujeres, ahora hay bordadores magníficos y en la ciudad de Almería chapó, ¿no? Por bordadores buenísimos que hay, igual que en otras ciudades. Antes el tema de adornos florales y de vestir a la Virgen era la mujer la que se dedicaba a ello. Ahora tenemos vestidores magníficos y tenemos, bueno, pues hornos florales que se preparan en los pasos y que están capitaneados tanto por hombres como por mujeres. Con lo cual, bueno, pues ahí hay una igualdad que se ha ido cubriendo, ¿no? Con el paso del tiempo. Bueno, es un tema muy largo. Sí. Podemos ir desmembrando. Sí. No, tú, por ejemplo, Karina, ¿cómo accediste a las hermandades? Es decir, ¿qué te llama la atención cuando eres chica o adolescente o adulta? No sé en qué momento te llama, ¿no? Te llama esa necesidad o esa devoción de meterte en una hermandad y qué es lo que te lleva a formar parte, en este caso, pues de la Borriquita, y recientemente me comentaste de los Ángeles. Sí, hace 3 días que soy hermana de los Ángeles, porque me hice hermana el domingo de Ramos. Bueno, pues en mi caso, mi propia relación con la iglesia es una decisión propia, porque mis padres no me bautizan. Esperan a que sea la edad de hacer la comunión
Y en ese momento, una vez que yo ya casi estoy terminando la catequesis, a un mes de la comunión, decido bautizarme y yo escojo a mi madrina y a mi padrino y bueno, tengo libertad de elección. Mi padre en los años 90 estaba en la cofradía de la Borriquita, estaba en la junta directiva, pero yo no lo sabía. Yo me entero una vez que yo me hago hermana con 14 años en la Borriquita, de tal forma que sí siempre me han llevado a ver las procesiones, ¿no? Sí he sido pues feliz, disfrutando de la Semana Santa, pero no desde dentro, no como una procesión personal. Y a mí lo que me llamó la atención de Borriquita, evidentemente, era la que más me llamó la atención por la alegría que tiene Borriquita. Pero sobre todo fue la gente de la hermandad. La gente de la hermandad es lo que hace hermandad, ¿no? Y la simpatía que tenían, la forma de acogerte, fue lo que me llamó. Y ya pues una vez en Borriquita, sí es cierto que yo comparto la experiencia de Raquel. En Borriquita la mujer, yo nunca he notado que esté relegada, ¿no?, a esto que hablábamos de lo típico, ¿no?, asociado a los cuidados, al revés. En Borriquita, en la Junta, yo entro con 14 años y a los pocos meses ya estoy como vocal de juventud. En la primera candidatura de Margarita, la actual hermana mayor, entro como tesorera y a continuación como secretaria, por lo que tengo acceso directo a un puesto de alta responsabilidad junto con compañeras. Y la verdad es que no noto esa brecha de género en Borriquita. Evidentemente no se puede generalizar porque cada hermandad es un mundo y es así. Y también, pues bueno, hay que entender que las hermandades las forman personas y también va a depender mucho de cómo sean esas personas que están al cargo de la hermandad, ¿no?, cómo sea tu relación con la igualdad de género en la propia hermandad. En mi caso, espectacular. También es cierto que en el mundo del costal, nuestra Virgen La Paz está llevada por costaleras, tenemos contraguías que son mujeres y bueno, la experiencia pues con la mujer es excepcional. Quizá en otra hermandad no lo hubiera encontrado. Vale, muy bien. Por ejemplo, Álvaro, tú que quizás puedas tener una visión más global de la Semana Santa en Almería, porque estás muy metido dentro, ¿no? Siempre estás con los temas al día, mucho lo informamos a través de ti. Desde ese punto de vista ajeno al estar dentro de todas las cofradías, aunque sé que eres cofrade de algunas, y también pues como desde el punto de vista periodístico, es decir, ¿tienes la sensación de que falta presencia de la mujer en las cofradías de forma general? O simplemente, o que esa igualdad, ¿no?, esa igualdad que en el resto de nuestro día a día, poco a poco, las mujeres van conquistando esos espacios, ya están plenamente integradas en esa globalidad de las cofradías y hermandades. Pues mira, Juanfran, bueno, en primer lugar, gracias a la oficina por acoger esta iniciativa y a los que nos estáis acompañando hoy. Yo creo que la clave está en la respuesta a una de las preguntas que planteaba en tu introducción, y es si sería posible siquiera la Semana Santa sin el papel de la mujer. Y creo que la respuesta es muy tajante y es un no muy grande. No solo a nivel organizativo, que también es muy importante el trabajo diario y más en estas fechas de mujeres y hombres que forman parte de la Junta de Gobierno de las hermandades, sino por algo mucho más importante que se puede observar en muchas parroquias y que Tomás me corrija si me equivoco. Yo me di cuenta de ello hace un par de años, un primer viernes de marzo, en el besapié al cautivo de Medinaceli en la catedral. El 80% de las personas, no que pasan bajo el cautivo, sino que se quedan y están sentadas pasando un buen rato, rezando o lo que sea, son mujeres. Y esto lo que quiere decir es que la devoción son las mujeres las encargadas, no sé si en la sociedad en general o si en Almería en particular o si en lo cofrade en concreto, de guardar la devoción como un tesoro y transmitirla dentro de su familia. Y por eso, tan básico, tan tonto, no existiría la Semana Santa, no sería posible la Semana Santa sin la mujer, porque es la mujer la que en nuestra iglesia guarda la devoción. Y también pudo verse el pasado Viernes de Dolores en Santiago, delante de la Soledad,
pues son muchas veces mujeres las que están allí pasando el rato y luego esas cosas calan y mucho en la familia, en las casas, en los hijos, en toda la estructura social. Eso no quiere decir luego que a la hora de la verdad haya igualdad dentro del mundo de la Semana Santa y que la mujer no tenga techos de cristal también en lo cofrade. Otro ejemplo de esto último que digo es la tarea de vestir a las imágenes, en concreto a las vírgenes, que lo mencionaba hace un rato, me parece, Raquel. Es verdad que tradicionalmente es algo de lo que se han encargado las mujeres. El papel de camarera existe única y exclusivamente para las mujeres. Sin embargo, a día de hoy, existiendo todavía y sobreviviendo la figura de la camarera, quienes están vistiendo a las imágenes, al menos en Almería, son vestidores profesionales o más o menos profesionales y que en cualquier caso viven de ello, que son hombres. Aquí en Almería te diría que no hay ningún caso, creo, de una mujer que profesionalmente se dedique a ello. Sin embargo, son las que están siempre. Hay como una... No te voy a decir un doble rasero, pero sí es verdad que hay dos papeles muy diferenciados. El hombre que es el que sabe, va y cobra por ello, por vestir a una virgen, y las mujeres que le ayudan. Hay cositas todavía, muchas cosas, pero a esa pregunta tan importante, es verdad que sin la mujer no sería posible la Semana Santa. A nuestros espectadores que nos estáis viendo, si tenéis alguna pregunta que ir haciendo, vamos haciendo así preguntas también, ¿eh? Y vamos calentando la tarde. Pues yo, por ejemplo, personalmente tengo la sensación, aunque evidentemente los tiempos cambian, ¿no? Pero yo siempre he tenido la idea de que la mujer en general dentro de la Iglesia Católica y por supuesto en el resto de religiones, siempre ha tenido un papel efectivamente fundamental porque al fin y al cabo sois la mitad de esta población, por tanto tenéis que tener un papel siempre. Pero tengo la sensación, evidentemente en la Iglesia católica en este caso, pues las mujeres no ocupan cargos de responsabilidad, cargos eclesiásticos, ¿no? En este aspecto. O por lo menos no los cargos visibles, ¿no? Y tengo la sensación de que, por ejemplo, bicheando un poco sobre qué cantidad de mujeres dirigen los órganos de gobierno de las cofradías, y me encuentro que en Andalucía, en los que ocupan cargos directivos, es decir, hermanas mayores, solo hay un 15%, ¿no? Respecto al resto de cofradías. Entonces, tengo la sensación, quizá equivocada, no lo sé, de que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y que quizás la mujer debería dar ese pasito adelante, ¿no? Y la propia Iglesia da 40 pasitos adelante en este aspecto de visibilizar más a las mujeres, ¿no? Y que no tengan que ir pegando en muchas ocasiones codazos o rompiendo a martillazos esos techos de cristal que hablaba Álvaro para poder hacerse visibles. No sé si compartir mi opinión, pero sí tengo la sensación de que en la sociedad en general, quizás fuera del mundo cofrade y del mundo religioso, muchos tenemos esa visión. No sé si vosotros compartís esa opinión, lo mismo que yo. Por ejemplo, a ti Tomás, Si que me te estoy viendo con Juanfran. ganas de hablar. Sí, exactamente. Gracias. Vamos a ver. La Iglesia no es ajena a la sociedad en la cual está viviendo. Entonces tampoco digamos que ahora mismo la sociedad está tan igualada, o estamos tan igualados hombres y mujeres. Vamos a ser realistas. No. Es verdad que la Iglesia va mucho más despacio. Por ejemplo, conocemos que el Papa Francisco ha nombrado en las distintas comisiones o dicasterios de Roma. La gente no lo conoce. Bueno, pues hay 5 mujeres nombradas hace muy poco, que tienen un cargo no de responsabilidad, sino de muy alta responsabilidad en el gobierno de la Iglesia a nivel mundial. Bueno, es interesante. Por ejemplo, hablaba Juanfran en la introducción sobre si había ciertos movimientos feministas en la Iglesia, ¿no? Hombre, tengo que estudiar un grupo de teólogas feministas tan importante o más que los hombres.
y no solamente para hablar de la mujer, sino para cualquier exégesis que se precie de la Sagrada Escritura, ¿no? Pepa Torres, por ejemplo, Mercedes Navarro, o Elisa Esteves, o Carmen Benavé. Es decir, hay un grupo de mujeres con gran poder en la Iglesia a la hora de hacer la exégesis. Sigo pensando, como he dicho al principio, que la mujer tiene que recuperar, fíjate, no tiene que conquistar, porque ya lo tuvo. Tiene que reconquistar espacios de protagonismo. Porque en el Evangelio, cuando Jesús sitúa a la mujer, la sitúa en el mismo plan de igualdad que el hombre. Cuando Jesús va predicando el Evangelio, en el grupo de discípulos, no solamente son los 12 apóstoles, ¿no? Es que hay discípulos hombres y mujeres. Eso surge en el siglo I, que era un escándalo social, un escándalo religioso. Y en el siglo XXI vamos a considerar un escándalo también social y religioso que la mujer ocupe cargos de responsabilidad en la iglesia o una cofradía. Hombre, espero que no. Espero que no. Sí que tenemos hay mujeres con cargos de responsabilidad. Lo que pasa también muchas veces, y perdón, nuestra visión de la iglesia es muy corta, muy particular. Nos quedamos en la iglesia de Almería y parece que toda la iglesia universal es así. No, qué va. La mujer tiene gran responsabilidad en la iglesia. Y ojalá tenga más. Ojalá. Sí, es que, efectivamente es que igual me cuelo, pero es que al hilo de lo que hablaba don Tomás y conforme estaba hablando antes, Juanfra, yo recordaba eso mismo, ¿no? En los sínodos anteriores el Papa Francisco nombró, bueno, pues esas consultoras, ¿no? Que hablo, son consultoras del Papa, ¿no? El sínodo de los jóvenes y en el sínodo de la Amazonía. Yo soy profesora de la Jesuitina, de la Fundación Educativa, y María Luisa Berzosa, que es religiosa de Hijas de Jesús, es consultora del Papa y ha estado aquí y nos lo contó y lo hablaba así. O sea, la iglesia no nos quedemos en Almería, ¿no? Que vamos despacio, sí, bueno, irá despacio, pero se va avanzando, ¿no? Y la mujer tiene un papel muy importante. Ellas son consultoras de esos sínodos, ¿no? Y bueno, pues lo hablaba don Tomás y me recordaba. Y también el comentario que ha hecho antes Álvaro, yo recuerdo que cuando se viste a la Soledad, está la camarera mayor y están las camareras y está el vestidor con ella, pero el vestidor no pone un alfiler a la Virgen sin hablar con las camareras. Ahí hay un papel fundamental de la mujer. O sea, y cualquier pliegue que le ponga en una blonda, cualquier cosa, siempre están las camareras al lado y hablan con él. Y ahí hay un trabajo compartido entre los dos. Hay algo que bueno, pues que se va compensando y que se va haciendo. O sea, ese papel relevante de la mujer en muchos momentos, ya lo hablaba antes, pero es que me lo ha recordado Álvaro cuando lo veía. Es verdad que yo cuando he estado en mi hermandad, lo mismo he cogido el pelapollos para quitar cera de la candelería, que me he puesto con el manto, que me he puesto a trasladar imágenes y a subirlas al coro, en cualquier cosa. Pero en ese momento en el que, por ejemplo, se está cambiando a la Virgen, he tenido la oportunidad de estar en silencio rezando y he visto eso. Y yo ahí he visto la necesidad de que la mujer, con la experiencia que tiene en ese momento, y la importancia y el respeto que le da el vestidor a ella, aunque en este caso sea un hombre, ¿no? Me parece fundamental. Después, como comentaba antes Karina, yo, bueno, en la Hermandad de la Soledad y en la Cena no, pero yo en la Hermandad del Rocío he pasado por todos los cargos en juntas directivas. O sea, empecé en juventud, he sido secretaria, he sido hermana mayor, y yo no he tenido ningún problema. No solo en Almería, sino cuando hemos peregrinado al monte. Ningún problema. Ahí hay hermanas mayores, hay hermanos mayores y estamos todos juntos y trabajamos. Y bueno, qué importante es que, eso sí, que cuando se constituya una junta directiva, ojalá, ¿no? Que haya igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres. Porque, como decía, un cargo de importancia como una tesorería o una secretaría,
pues la puede llevar una mujer perfectamente, igual que la lleva un hombre. De hecho, la hemos llevado, mira, Karina ha estado, yo he estado, la hemos llevado. Ojalá que haya, ¿no? Ese 50% vamos a ir buscando, ¿no? Y está cada vez más. Y bueno, pues nuestros jóvenes, gracias a Dios, están creciendo en esto. Y esto se va notando ya en las hermandades. Quizá hemos tenido un tiempo atrás, pues bueno, pues igual mi padre lo ha vivido de otra manera. Pero yo, conforme he ido creciendo en mi hermandad y he ido formando parte activa de la junta directiva, no he tenido ninguna dificultad. Ni para ejercer un cargo de responsabilidad como ser hermana mayor, a cualquier otro cargo de la junta directiva, o a poder dar un pregón, una exaltación o cualquier cosa. O sea que bueno, pues yo creo que vamos por buen camino. Sí, es cierto, que vamos por buen camino. ¿Puede que haya a nivel interno cosas? Pues quizás que las haya. Pero, por ejemplo, el mundo del costal. Si es que el mundo del costal ya hasta, vamos, la paz, si es que la paz son mujeres las que llevan a la Virgen. O sea que bueno, que se va dando muy buenos pasos. Tú, Karina, también ves estás en esta misma línea también. Por ejemplo, nos están preguntando, tenemos espectadores que nos están preguntando un poco en este tema de que estamos hablando, ¿no? Que si vosotros dos en este caso os consideráis feministas, ¿no? Quizás por esta visión que pueda haber de que no se puede ser feminista y a la vez religioso, ¿no? Porque la Iglesia quizás no trata bien a las mujeres, ¿no? O muchas veces se argumenta en este, yo sé que está tomado ahí, pero muchas veces uno de los argumentos que se utiliza, yo no estoy de acuerdo, considero que la fe de cada uno se la lleva de forma personal, independientemente de sus opiniones políticas, de sus opiniones sociales, es decir, que no tiene nada que ver. No hay un solo tipo de feminismo, ¿no? Que mucho en este caso se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Que yo es que al feminismo no le pondría apellidos personalmente, ¿no? Pero nos preguntan, por ejemplo, pues eso, si vosotros consideráis feministas y en esta línea, en este auge que hay últimamente, quizá en esta disputa ideológica que pueda haber dentro de los movimientos feministas, ¿no? ¿Hay un feminismo dentro de la Iglesia, por ejemplo? ¿O cómo se vive? Yo creo que hay muchas personas, hombres y mujeres, que son feministas porque buscan la igualdad, pero no se identifican con el término feminismo como tal por lo politizado que está. Entonces, hay personas que evidentemente dicen, pues claro que soy feminista, pero hay otras que no quieren utilizar ese término porque al final pues le han pillado manía al término. Pero lo importante es que en el día a día esas personas estén luchando por la igualdad. Si no quieres llamarte feminista, pues no pasa nada. Mientras que luchas por la igualdad, a mí me da igual que no te quieras llamar feminista, la verdad. Y también hay muchas formas de ser, en mi caso, católica. Yo puedo ser católica y no estar de acuerdo absolutamente con todo lo que dice la Iglesia. Igual que puedo ser de un partido y no estar de acuerdo con todo lo que dice el partido. Creo que también hay que respetar esa intimidad de la persona, de pues no estoy de acuerdo en esto, pero no quiere decir que tenga que abandonarla, porque puedo estar de acuerdo en otras muchas cosas. Y con respecto a Mujer y Semana Santa y Almería, yo creo que Almería es ejemplo, de verdad, de Mujer y Semana Santa. Antes has dicho un 15%, pues quizá el 8% es de Almería. Ahora mismo creo que tenemos 7 hermanas mayores en activo, si no me equivoco. Álvaro seguro que me puede corregir. 7 hermanas mayores. En el caso de mi hermandad somos más mujeres que hombres. Y la mujer tiene un papel dentro del cortejo, como mantilla, están incluidas dentro del cortejo. Cuando has comentado que iban detrás, creo que en Almería no se ha llegado a ir detrás. Y creo que en Almería tampoco se nos ha prohibido nunca ser nazarenas, creo. No estoy segura, pero creo que no. También Almería marca el aspecto diferencial porque es Almería. Con respecto a Andalucía, Almería necesita gente. Almería no es Sevilla. Sevilla el año 2019 se convierte en el primer año que una mujer da un pregón. Almería en el año 2012 tiene a su primera presidenta de agrupaciones. Córdoba la tiene en 2019 o 2020. Entonces creo que también tenemos que estar orgullosos y orgullosas de nuestra tierra con respecto a la igualdad de género que existe en la Semana Santa en comparación a, que puede ser muchísimo más igualitaria, por supuesto, pero también tenemos que decir, oye, pues Almería es un ejemplo dentro de Andalucía y también está orgullosa.
Por ejemplo, me das pie, quizás quitándolo un poco del tema de la mujer, pero, por ejemplo, cuando yo estuve haciendo el artículo de la Semana Santa de 1900, en los años de la década de 1920, pues ahí ya me daba cuenta, por ejemplo, de dos cosas. Primero, que el papel de la mujer era fundamental dentro de las cofradías, sin tener, evidentemente, los cargos, sin dirigir los cargos directivos que estaban en manos de los hombres, pero sí que todo el entramado de esa, no solo de Semana Santa, sino del tiempo cuaresmal anterior, toda esa organización la llevaban las mujeres, ¿no? Y que quizá eran los hombres en ese aspecto los que daban la cara, ¿no? Por la hermandad o la cofradía, ¿no? Y quizá eso, pues evidentemente ya, pues afortunadamente ya se está cambiando, ¿no? En este sentido, tengo la impresión de que toda la Semana Santa que tenemos, o toda la visión que tenemos de la Semana Santa es de Sevilla y del resto, pues que quizás de alguna forma se omita el resto de la cultura de la Semana Santa en Andalucía, quizás Málaga o algunos pueblos, ¿no? Yo tengo una experiencia personal, vamos, muy tonta, pero me hizo reflexionar, ¿no? En el Zapillo sabéis que está el Gran Poder, ¿no? Yo soy del Zapillo. Y pues dentro de mi ignorancia personal de otras tallas, dije, oye, qué bonito me parece y tal. Y lo primero que me dijeron fue, pues una copia del de Sevilla, ¿no? Entonces me llamó la atención ese sevillanismo que hay en la Semana Santa andaluza, que todo lo queremos comparar, cuando quizá la Semana Santa almeriense tenga identidad propia. La tendrá hoy seguramente, y hace un siglo la tenía también. La Semana Santa de Almería de hace un siglo, por ejemplo, era muy íntima, muy particular. Era una Semana Santa de la soledad del entierro, porque no había hasta final de la década muchos pasos, pero yo sí ahí veía que había una cultura propia, una Semana Santa propia, ¿no? Y no sé si eso sigue siendo actualmente así. No sé cómo lo opináis. Por ejemplo, tú, Álvaro, que has levantado la mano, te he visto. Ahí. Sí, bueno, había levantado la mano antes por el comentario de si se puede ser cofrade o incluso católico y feminista a la vez. Creo que, y aquí no quiero quitarle yo el puesto de doctor en teología a Tomás Cano, pero creo que la respuesta a esa pregunta tan tonta está en la propia Biblia. Porque el relato de la salvación a través de Jesús podría ser de muchas formas, pero empieza con un Dios eligiendo a una mujer y no es una tontería, porque de verdad la historia que conocemos es esa, pero es que podría haber sido escrita o contada de otras muchas maneras, sin darle papel alguno a la mujer. Y luego, preguntándole hace poco al nuevo obispo coadjutor, Antonio Gómez Cantero, sobre el papel de la mujer en la Iglesia, me dijo dos cosas que creo que son fundamentales. Una relacionada también con los textos bíblicos, y es que quien descubre que Jesús ha resucitado, las primeras personas que ven a Jesús resucitado son mujeres, y la propia Biblia cuenta que a esas mujeres no se las cree. Es decir, dentro del propio Nuevo Testamento hay un relato feminista de mujeres que cuentan algo y no son creídas por los hombres. A partir de ahí, pues decidme si se puede ser católico y feminista a la vez. Y aparte de eso, respecto a lo que contaba Tomás sobre el papel de la mujer actualmente en el Vaticano, lo importante de eso es que luego vaya calando en la sociedad católica. Teniendo en cuenta dos cosas: que la sociedad católica tiene 2000 años y los tiempos son otros, o mejor dicho, los ritmos son otros. Para muestra de ello, ahora mismo hay una polémica en la Catedral de Burgos porque quieren cambiar unas puertas hechas por Antonio López, y esto estaba previsto para celebrar un centenario del templo. Y lo que comentan allí es que, bueno, que lo paralizan porque, total, en un templo que tiene siglos de vida, pues que un año más o un año menos para celebrar un aniversario no es importante.
Con lo cual, creo que eso nos da un poco la imagen de cómo es el ritmo de la Iglesia Católica. Pero aún así, sí está llegando. El propio Gómez Cantero, cuando era obispo en Teruel y Albarracín, tenía delegados episcopales no solo no religiosos, sino que tenía una mujer delegada episcopal, algo que todavía en Almería no hemos visto, pero que sí es muestra de que los cambios vienen de arriba a abajo y que van llegando y van calando, pero no son tan inmediatos como le gustaría quizá a la sociedad en general, pero que sí van pasando, vaya. ¿Tú, Karina o Tomás, que habéis levantado la mano, queréis decir algo? Tomás. Karina. Bueno, iba solamente a dar un dato, que Paloma Sánchez Domínguez, que fue la primera secretaria de la Hermandad de la Pollinica de Málaga, por no poner un ejemplo, sevillano cordobés, bueno, ya historiadora, es jurista, fue la primera secretaria de la Pollinica y también en principio, si no hay otro dato, que yo creo que no, fue la primera mujer en ostentar un puesto de responsabilidad en España y era de Málaga. La cuestión está en que no solamente sea un referente, ¿no?, sino que ella se convierta en un referente y con el paso del tiempo pues tengamos lo que tenemos aquí en Almería, que son 7 hermanas mayores. Ahí es donde está el cambio. Y con respecto al feminismo, creo que no tenemos que irnos a las escrituras, porque el público que no es cofrade no se vaya a la escritura, se va a ir a lo actual. Existe sororidad en el feminismo cofrade. Existe, por ejemplo, cuando Álvaro lo ha comentado, ese yo sí te creo, ¿no? El primer yo sí te creo. Creo que tenemos que tirar más por ahí para conectar con el público general, que realmente no conoce nuestra Semana Santa y que además no la conoce, igual que no conoce otras cosas de Almería, igual que tampoco se conocen los gigantes cabezudos, no se conoce el carnaval y no se conoce absolutamente nada, porque ahí tenemos un fallo en el sistema educativo con respecto a conocer nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Tomás. Bueno, yo voy a hacer varias cosillas. Una, Karina, me va a disculpar, pero volver a la escritura es fundamental, porque si no sabemos de dónde venimos y a quién seguimos, estamos perdidos. Yo no sigo un movimiento sin cabeza, yo sigo a Jesucristo. Jesucristo fue un personaje real, histórico, que tuvo un modo muy concreto de vivir y de relacionarse con el hombre y la mujer, y yo quiero seguirlo a él. Por eso es fundamental volver atrás, porque si no, nos perdemos en modelo. Eso un poco por lo último, ¿no? Si feminismo, yo estoy con Karina en lo siguiente: si feminismo es un movimiento que busca la igualdad de derechos del hombre y la mujer, en la Iglesia hay mucho feminismo y estamos muchos curas. Pero lo que pasa es que como decía ella, ese término se han apropiado determinados movimientos que es mejor dejarlo. Prefiero decir, vamos a luchar por la igualdad, por la equidad entre el hombre, los derechos del hombre y la mujer. Totalmente de acuerdo. ¿Existe conciencia de Iglesia? Como decía antes de las teólogas, hombre, hace poco asistíamos a una revuelta de mujeres en la Iglesia. Hace poco, el día 8 de marzo, hubo una manifestación que aquí en Almería se reunió poca gente, ¿no? Y invitaban a las mujeres a ver la Iglesia con ojos de mujer, que me parece bonito. Es decir, ver una Iglesia con ojos de mujer. No con ojos de sensiblería, sino con ese matiz especial que da la mujer, ¿no? Decían, hay brecha, como dicen las preguntas que estaban haciendo, hay brecha en la sociedad. Pues claro que hay brecha en la sociedad. No podemos decir que se ha conseguido la igualdad absoluta de hombres y mujeres. No. Claro que hay brecha en la sociedad y la Iglesia es reflejo también de la sociedad, por supuesto, de una forma más exagerada, ¿no? Perdona, Álvaro, en Almería también hubo, hace muchos años, delegadas episcopales, ¿sí? De inmigración, por ejemplo, fue Marisa, con el tiempo de Don Rosendo. Fíjate si hace ya 20 y tantos años, ¿no? Fuimos pioneros también en Almería. Pero es verdad que tenemos que recuperar eso. En Almería, por ejemplo, está la canciller, que es importante, ¿no? Es decir, el cargo de canciller en la Iglesia. Es decir, sí que hay. Y tenemos que, yo reivindico, a lo mejor desde la formación que tengo, ¿no? Y es volver a ver quiénes somos, de dónde venimos y cómo tenemos que adaptar el mensaje de Cristo
a las circunstancias de hoy, a la situación de hoy. Eso es fundamental. Y yo creo que si fuéramos capaces de adaptarlo, esta iglesia sería totalmente distinta, alucinante. Y además sería un modelo alternativo donde la gente se fijaría para seguir a Jesús. Y en el tema de la Semana Santa, por supuesto, a mí me parece fenomenal que se hagan representaciones, manifestaciones de fe, pero esa manifestación de fe, esa representación, esa actualización de la pasión, tiene que brotar de un convencimiento y de una formación interna. Si no, nos quedamos un poco en el aspecto folclórico y para folclore, lo siento, me borro. Del folclore me borro. Pues, por ejemplo, a mí eso, la última reflexión de Tomás, me suscita, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo comentarios de que hay gente que disfruta de la Semana Santa desde un punto de vista patrimonial o de como una fiesta popular, ¿no? Que está arraigada en nuestras tradiciones, evidentemente, sí, ¿no? Pero dentro de las hermandades, dentro de lo que es la vida cotidiana, ¿no? No solo del día a día, sino cuando llega Semana Santa en sí, ¿hay más devoción o hay más ganas de figurar? A ver si me explico bien en este sentido, ¿no? Tengo la impresión, la sensación de que hay mucho postureo religioso, pero luego detrás no hay un sentimiento religioso fuera de la Semana Santa, del tiempo cuaresmal, ¿no? Yo soy uno de los que hace postureo de Semana Santa, o sea, lo reconozco, ¿vale? Me encanta la Semana Santa, ¿vale? Y voy a ver todas las procesiones, incluso me he planteado ya en vida adulta estar en alguna cofradía por formar parte de esa vida cultural, patrimonial, histórica, no tanto religiosa, ¿no? ¿Tenéis la percepción de que hay más postureo religioso o de verdad se vive con devoción la hermandad? ¿Me permite? Mira, sí, es que me pico. Vamos a ver, lo que decía antes, sin una formación, sin una fe se convierte en postureo, efectivamente. Por eso es fundamental. Y yo lo comentaba el otro día con Álvaro, creo que era, es necesario, ahora mismo en estos tiempos donde no se sale a la calle, es necesario la formación. Es decir, afianzarte en tus creencias. Porque cuando sales a la calle, es verdad que hay un patrimonio, faltaría más. Hay una cultura, claro que sí, y somos testigos de esa cultura. Pero quienes salimos, yo entiendo que el que vaya a verla puede ver la belleza de un paso, pero el que lleva el paso no va solamente por la belleza. Es decir, hay una fe que estamos viendo. Y si lo que se busca, el que va debajo de un paso, yo creo que los postureo, porque para llevar tantos kilos encima, o tienes fe o, Dios mío, algo te ha de mover, ¿no? Creo. ¿Que hay postureo? Hombre, pues sí hay alguno. Vamos a ser realistas. Claro que hay postureo, pero hay también el trasfondo de mucha gente, de muchos hombres y mujeres, con una fe impresionante, con un trabajo y una negación dignos de admirar. Y yo creo que eso es lo bonito. Las cofradías siguen adelante, como decía Raquel antes, ¿no? Y Karina, siguen adelante porque hay muchos hombres y mujeres en igualdad de condiciones que durante todo el año están trabajando de un modo oculto, pero gracias a ello eso se consigue salir en Semana Santa, pero gracias al trabajo de un año entero. Aunque suponga salirnos del tema un momentillo, es cierto e innegable y sería mentir mucho que hay postureo y de hecho a día de hoy un porcentaje, no voy a decir mayoritario, pero importante es postureo, es dentro de la Semana Santa, pero luego el papel de la Iglesia en esto es fundamental y es ver en ese postureo una mina de la que sacar oro, lavar oro y comercializar oro. Aunque sea una metáfora un poco rara porque he terminado mezclándolo con capitalismo, creo que sí es importante que luego la Iglesia, a nivel general y párroco a párroco, y de esto Tomás obviamente sabe mucho más, que sepa la propia Iglesia separar el grano de la paja y ver que, bueno, que el que se acerca es alguien a quien le interesa esto, de una forma u otra. Y luego ya, pues sí, pues el que quiera querrá y el que no quiera, pues no querrá de ninguna de las formas. Pero yo creo, Tomás no lo sé, creo que es la puerta de entrada más mayoritaria a día de hoy de la religión, de la Iglesia, por lo menos por aquí.
no sé si Raquel o Karina que intervenir, o yo sigo metiendo aquí dardos y al final me van a matar por la calle, pero bueno. No, Yo- Estoy estoy de con- acuerdo, totalmente de acuerdo con Álvaro, que lo ha dicho él. Ya, pues tengo también una visión por ejemplo, muy particular, ¿eh? Porque he sido cofrade, mi año infante, no tengo recuerdos realmente de la vida interna, pero por ejemplo, yo paso por la iglesia que me pillan cerca de casa cuando hay hora de misa y veo muy poca gente en misa. En cambio, en torno a una hermandad veo mucha gente, ¿no? ¿Es posible que las hermandades se hayan convertido en especie de sedes episcopales donde la gente se refugie con más comodidad que en una misa? O, por ejemplo, hay colectivos que yo entiendo que puedan estar mucho más cómodos en hermandades que dentro de una misa, como pasa el colectivo LGTBI, por ejemplo, ¿no? Y esos son, por ejemplo, y esto no es una opinión mía, sino opiniones personales que me trasladan, ¿no? Es decir, se ha convertido las hermandades en ese refugio para muchas personas que quizás no estén cómodas con la Iglesia Católica, con algunos de los postulados, ¿no? Y que dentro de las hermandades, que también se vive la religión desde otro punto de vista quizás, ¿eso es posible que sea así? ¿O realmente son quizás mundos un tanto separados que convergen también, ¿no? A ver, es que yo no concibo una hermandad sin que haya iglesia o Eucaristía. Entonces, el refugio de un hermano que sea tu hermandad, quizás para los momentos de vida de hermandad, pero el alimento del que es hermano de una hermandad es el cuerpo de Cristo. Entonces, como cristiano que eres, ¿no? Formas parte de esa hermandad y no concibes tu hermandad sin asistir a la Eucaristía con tu hermano en tu sede parroquial, ¿no? No sé, yo me descoloca un poco. Pero sí veo que muchas veces, y lo hablaba también Álvaro, y estoy un poco con él en eso, ¿no? El tema de que quizás no el postureo, pero sí el que arranca esa Semana Santa, ya el domingo de Ramos voy a estrenar algo y me voy a ver salir la borriquita, por ese pleno postureo, al final puede salir algo, ¿no? Es como el que yo lo comparo mucho, y perdonad que me voy de Rocío, o sea, me voy a Gloria, pero lo comparo mucho con el que va al Rocío por primera vez, ¿no? Si tú vas a ir al Rocío por primera vez, nunca te vayas en Pentecostés, ¿no? Y siempre, si vas, ve acompañado de alguien que siente la devoción por la Virgen del Rocío, porque hay mucho postureo también. Y el que es cofrade igual, ¿no? Acompaña a alguien y si lo estás viendo y no, yo paso de esperar. Ya, a mí esto no me gusta, pero está chulo esto, ponerse su traje, irse de Domingo de Ramos. Bueno, pues por ahí, como dice Álvaro, ¿no? Vamos a darle, que seguro que está la pepita de oro por algún sitio, ¿no? Y desde ahí se arrancan muchas cosas, porque al final uno entra a formar parte de una hermandad con un trabajo, ¿no? O sea, se necesita alguien en la hermandad que haga cualquier cosa. Igual te sientes útil, te sientes necesario, sientes que es tu refugio, ¿no? En algún momento. Bueno, pues ahí estás viendo, te estás sintiendo útil, ¿no? A la sociedad, a tus hermanos, necesario. Y al final encuentras que cuando te falta la fuerza, el refugio tuyo puede ser la hermandad, puede ser tu hermano que es cofrade y es Jesucristo, que al final es el que empuja, ¿no? Y el que te lleva de la mano a todas partes. Entonces, bueno, pues ahí ya pueden surgir otras cosas. Y luego durante todo el año es muy difícil, lo vivo porque lo he vivido de manera interna, es muy difícil la vida cofrade durante todo el año, durante todo un año. Es verdad que cuando llega Cuaresma, llega Semana Santa, es como que empieza a bullir, ¿no? Y el resto del año, ¿qué? El resto del año también hay vida, ¿no? También hay vida en la hermandad y también hay vida en los templos. Entonces, no sé, es que
Me ha descuadrado un poco lo que el comentario tuyo, Juanfran, porque no entiendo, no concibo, ¿no? La hermandad sin ese vínculo, ¿no? Al cuerpo de Cristo bueno, pues que es el alimento, ¿no? Divino que al final nos hace que tiremos. Sí, bueno, mi comentario va en el sentido de que tengo la impresión de que esa religiosidad ha pasado de alguna manera del dentro del templo, del día a día, al mundo de la hermandad, ¿no? Entonces, que tenía esa impresión, ¿no? Simplemente era una duda de si eso era así o efectivamente que no, que es así, ¿no? Que convergen los dos mundos, ¿no? Evidentemente tiene un hilo conductor, ¿no? Pero que tenía esa impresión de que quizás las iglesias se estaban vaciando, ¿no? Pero las hermandades se estaban llenando, ¿no? Pero que era simplemente una percepción muy, muy personal, pero evidentemente, claro que hay en ese caso un hilo conductor. Han levantado la mano por aquí Tomás y Karina. A ver lo que me voy a decir ahora. Tu percepción es realista, Juan. Creo que lo que has dicho tú responde a una realidad que estamos viendo. Es decir, muchas veces las cofradías, las hermandades, y yo creo que lo comprendemos todos, es un refugio, ¿no? Un refugio, una alternativa, un modo de ser contraestatal, etcétera. Pero yo te voy a contestar, voy a hacer primero con Karina y luego con Raquel, ¿no? Y luego con Álvaro. Karina decía al principio que solamente era renovar desde dentro. ¿No decía eso, Karina? Sí, había que renovar desde dentro, había que comprometer. Sí, a mí, una persona que desde fuera me dé consejos, vale, está muy bien. No, métete conmigo, trabaja conmigo y vamos a cambiar los dos juntos. Es que no me gusta todo lo de la iglesia. A mí tampoco me gusta todo lo de la iglesia. Por eso, vente y avancemos juntos. Juntos como comunidad. Luego, es verdad, hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con Raquel. La iglesia es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es evidente. Es decir, si yo quito a Cristo de la iglesia, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Cualquier cosa, ¿no? Pero si yo me pregunto, ¿qué hermandad y qué iglesia? ¿Qué hermandad y qué iglesia? Es necesario que vayamos cambiando, transformando. Y siguiendo ahora con Álvaro, con el tema del Evangelio, lo del trigo, la cizaña y el oro, ¿no? Es decir, cuando los discípulos dicen, Señor, se sembró trigo y hay cizaña, arrancamos la cizaña, y dijo, no, déjalos crecer juntos, porque puede que al arrancar la cizaña también arranque el trigo. Déjalo crecer juntos y ya llegará el tema de la siega. Por lo tanto, apoyándonos en el Evangelio, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, tender las manos, sin discriminar a nadie por ningún motivo. La iglesia que brota de la cruz, es una iglesia de brazos abiertos, no de brazos cerrados. Es una iglesia que acoge, una iglesia que comprende, una iglesia que integra. Eso es lo fundamental. Y los cofrades tenemos que ver eso, y la iglesia, es que no quiero hacer esa dicotomía entre cofrade e iglesia, porque si iglesia somos todos. Es decir, lo que tenemos que hacer todos es asumir nuestro papel y decir, oye, vamos a trabajar juntos, desde el respeto. Desde el respeto y, como decíamos, sabiendo que Jesús nos llama a amar, y ya está. Karina, ¿querías decir tú algo? Sí, yo es que en esto estoy de acuerdo, no, porque veo las dos realidades. Por un lado es cierto que es que iglesia y cofradía, es que la cofradía es iglesia. Pero por otro, entiendo que puede haber personas que no se sientan cómodas, al menos en su sede. Porque es cierto, y esto hay que decirlo, que no todos los párrocos, no todos los párrocos son como Tomás ni como mi don Ignacio. No, hay párrocos que no apoyan tanto a las cofradías, hay párrocos que hacen que el colectivo LGBT no se sienta cómodo en la iglesia, y eso es una realidad, y es algo que va en contra de la iglesia, porque yo creo que al final se están haciendo daño desde dentro, y ojalá tener siempre a párrocos así como Tomás y como Ignacio, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay hermandades que no están a gusto dentro de su iglesia, hay hermandades que, no, cuando hablábamos ahora de esta Semana Santa, que están calladas, porque yo sé que una hermandad no puede rebelarse ante ciertas medidas, ¿no?, del obispado, y a lo mejor hay que perderle el miedo al diálogo, y si hay que dialogar con el obispado, pues se dialoga y no pasa nada. Y si hay que dialogar con tu conciliario, pues se dialoga y no pasa nada. Y perder ese miedo ante una respuesta negativa o un conflicto, porque yo lo veo.
Veo que hay mucho miedo a crear un conflicto cuando simplemente sentarte y hablar. He levantado la mano. Sí, sí. Sí, he levantado la mano porque ha dicho Karina. Yo creo que Álvaro como Tomás, Tomás le dice a las cofradías que hay que ir a misa. Oye, fíjate qué cosa más rara. Le digo a las cofradías, no, Karina, no es tan fácil. Tomás le dice a las cofradías, hombre, que si no vives, si no crees, si no profundizas, ¿cómo vas a ser testigo? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Bueno, pues no es tan fácil. Cuando tú le dices, muy bien, hay que poner flores, motivación, hay que hacer tal cosa, perfecto, pero ¿por qué? Lo importante no es hacer cosas, es por qué hacemos las cosas, a qué responden en determinados actos. En el mundo que cuestiona, hay muchos que dicen, pues no te quiero como conciliario, que coste, y además Álvaro lo sabe, que tengo también muchos detractores. Claro, porque dice, es que a Tomás, es que me lo dijeron el otro día, me dijeron, tío, es que ¿quieres que vayamos a misa? Digo, toma. Hombre, primero a misa y luego nos vamos a tomar una cerveza, pero a misa también. Claro que si no, ¿qué estamos haciendo? Ahí lo que decía Raquel, si yo no me lleno de Cristo, ¿de qué Cristo quiero hablar? Si yo no vivo la iglesia, ¿de qué comunidad quiero hablar? Eso es fundamental. Soy muy raro, ¿eh? Raquel. Sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Falta mucha formación pastoral y mucho acompañamiento de los conciliarios en las hermandades, en la propia sede de las hermandades. Yo muchas veces lo hablaba, y ya vamos, lo digo y lo repito mucho. Yo soy hermana de la Cena y bueno, yo vivo, ¿no? De manera interna, ¿no? En la hermandad, conozco gente, bueno, nos movemos arriba y abajo. Y cuando llega el Domingo de Ramos, allí hay cuadrillas de costaleros para sacar 7 pasos si hace falta. Muchísimo, no son. Pero cuando son los triduos a los titulares, yo les digo, ¿dónde estáis? Son 5. Eso no es culpa del costalero que sea hermano. Es que nos falta formación, nos falta acompañamiento pastoral. Y muchas veces en las hermandades nos refugiamos en el que tenemos que, a ver, que tenemos problemas con una banda, o hay que arreglar la candelería, o a ver qué hacemos porque con el paso nuevo, o hay que hacer equipos de túnica de cara para afuera, pero y de manera interna también tenemos que alimentarnos, y esa formación pastoral que necesitamos, ese acompañamiento por nuestros conciliarios, también hacen mucho. Y es absolutamente necesario y establecer ese diálogo, porque es verdad que cuando llega, hay conciliarios que llegan a una parroquia en la que no conocen que hay una hermandad o una cofradía con una vida interna de hace mucho tiempo, y hay que conocerse. Y también las personas que constituyen la propia hermandad y que son feligreses de esa parroquia también tienen que conocer al que es párroco. Y eso solo se hace a través del diálogo y de la escucha activa por las dos partes, ¿no? Y no de la cerrazón, que muchas veces nos pasa, ¿no? Que no solo, o sea, por ambas partes, ¿no? Entramos en cerrazón. No, es que esto es así, no, es que esto es así. Y ahí ya hay un bloqueo, ¿no? Que no ayuda en nada. Entonces, claro, da mucha pena decir, no, es que, porque lo oímos, ¿no? Y lo oímos, ¿no? Uy, es que con mi cura, ¿con tu cura qué? Si tu cura contigo igual, o sea, hay que establecer ese diálogo, y después la formación, el acompañamiento por parte del conciliario es fundamental, porque al final se olvida lo que decía don Tomás, ¿no? El camino por el que estamos, ¿no? Cuál es nuestro referente como hermandades. Y eso nos lo puede dar la vida de hermandad, pero también nos lo da el alimentarnos de la Eucaristía, de formaciones, de escuchar, de la oración, la meditación, de los retiros y de muchas cosas que quizás hermandades pues nos faltan. Me van a matar. Pero yo las veo
Yo no me responsabilizo de la guerra que pueda haber entre hermandad e iglesia a raíz de aquí, ¿eh? Que conste. No, broma. Pues un tema así, por ejemplo, me están preguntando en el chat sobre lo de aceptar desde la iglesia el colectivo LGTBI o las hermandades, por ejemplo, que puede ser un tema muy espinoso y tampoco quiero incomodar a nadie, que conste, pero, por ejemplo, a mí, yo, como homosexual, por ejemplo, hay ciertas actitudes de la Iglesia, sobre todo quizás de los que más responsabilidad tienen, desde Roma o desde otros puestos de importancia, que a veces pues esa resistencia a reconocer a un colectivo, al colectivo LGTBI, o incluso durante mucho tiempo como ha sido a la mujer en estos puestos de relevancia, pese a que, pues, por ejemplo, ya he conocido que había mujeres muy importantes en los cargos de responsabilidad, ¿no? Es una reflexión personal. Volviendo así un poco a la Sagrada Escritura, o bueno, me estoy levantando la mano Álvaro y Karina, pues preguntar Sí. primero y ya me meto ya quizás en una pregunta más del principio. Sí, respecto a lo que comentabas del colectivo LGTBI, por ejemplo, creo que precisamente el mundo cofrade es una de las grandes puertas de entrada o un atractivo. En fin, de eso tampoco quiero opinar mucho porque al final ni soy mujer ni formo parte del colectivo, con lo cual no puedo hablar mucho. Pero aparentemente y desde fuera sí parece que es una vía de acceso a la iglesia, esa dualidad del colectivo y el mundo cofrade. Y respecto a todo esto, en concreto del colectivo, lo que me gustaría era reformular un poco la pregunta y pasarle la patata caliente a Tomás. ¿Por qué, si la iglesia es acogida, que lo es, al final la imagen que se desprende es que es todo lo contrario a acogida? ¿Por qué esa imagen de rechazo en algunos casos? Contexto, ¿no? Siempre se dice que la iglesia tiene el mejor mensaje, la mejor mercancía, pero los peores mercaderes, ¿no? Y puede que sea eso. Sí, tenemos el mejor mensaje, pero a veces no sabemos llevarlo a la práctica bien. Y el mensaje no solamente para... Yo cuando hablo de iglesia, quizás parto de unas premisas distintas, ¿no? Yo no parto de la iglesia jerarquía. La iglesia somos nosotros. A mí la iglesia, como decía Juan Fran, ¿no? De Roma, de tal... Es que eso me pilla muy lejos. Me pilla muy más cerca San Juan y la Chanca, que es mi comunidad. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Entonces mi referencia, es verdad que está lo otro, pero es verdad que tenemos que ser acogedores. Yo no puedo rechazar a nadie en nombre de Cristo, porque Cristo no rechaza a nadie. Y eso lo estamos viendo con Francisco, el Papa, que lo está hablando continuamente. Es decir, no podemos rechazar a nadie. ¿En qué te basas tú para rechazar a una persona? ¿En qué es distinta a ti? ¿En qué piensa distinto que tú? ¿En que actúa de modo distinto que tú? ¿Tú qué sabes cómo esa persona responde al mensaje del Evangelio? Sí, yo creo que eso es fundamental. Sí, no podemos rechazar. Cuando uno rechaza, no puede rechazar en nombre de Jesucristo. Acabamos de ver al Papa cuando hasta ahora en Irak. En nombre de Dios no podemos rechazar. En nombre de Dios no podemos matar. En nombre de Dios no podemos condenar a nadie. Tenemos que ir cambiando el chip ese. Al contrario, tiene que ser una iglesia que integra, una iglesia que acoge, una iglesia que es capaz de construir con todo, con todo. Eso es fundamental. Es verdad que muchas veces la sensación que tiene se tiene es de rechazo. No tengo cabida en la iglesia, lo he oído muchas veces. Sí que tienes cabida en la iglesia, porque la iglesia no es ese cura que te ha contestado mal. La iglesia eres tú también en cuanto a bautizado. Y decía Karina, es que no tenemos que tener miedo a exponer nuestras ideas y a buscar la confrontación con la jerarquía incluso. Pues claro que no, es que yo soy iglesia. Yo soy la iglesia de Jesucristo. Es decir, somos la iglesia. Y la opinión de cualquier bautizado es tan importante como la de... En fin, yo creo que eso es fundamental. Pero muchas veces también, cuando pensamos en el rechazo, no pensemos solamente en el rechazo de la jerarquía. ¿Cuántos cristianos rechazan? ¿Cuántos cristianos se creen en posesión de la verdad y son capaces de apartar y marginar a otras personas?
Eso no es iglesia. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que es una porque no hace capillitas, no hace islas, ¿no? Es una comunidad y todos somos miembros de esa iglesia. Y no es mi punto de vista, creo que estoy hablando de la iglesia que formamos todos y que tenemos que construir todos. ¿Alguna quiere decir algo? Yo particularmente pues me alegro de que haya personas, cura en este caso como Tomás, pues que tenga esa visión abierta, porque efectivamente quizá hay que diferenciar entre la iglesia como comunidad, ¿no? Y la iglesia como jerarquía. Yo, por ejemplo, personalmente estoy muy, muy alejado de la jerarquía eclesiástica. En cambio, no he tenido nunca problemas con compañeros cofrades en ese sentido, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que es importante que el mensaje que traslada Tomás de esa iglesia que acoge, ¿no? Esa iglesia como hermandad, como comunidad de la calle, del día a día, es importante también para muchas personas. Y quizá os falta, y aquí lo digo a jerarquía, no jerarquía, ¿no? Quizá os falta esa pedagogía, ¿no? Esa pedagogía de decir a la gente que efectivamente en la iglesia, en la comunidad, ¿no? Por eso mi hilo anterior, Raquel, iba en ese sentido, ¿no? Porque tenéis la sensación de que la hermandad hay más iglesia comunitaria, ¿no? Y quizá en otros lugares hay más iglesia jerarquizada, ¿no? Iba un poco en ese sentido, ¿no? Pero que lo habéis aclarado muy bien. O sea, que yo creo que el mensaje que traslada Tomás en ese sentido es positivo, reconcilia a mucha gente con esa iglesia de Cristo, en el que yo mismo me sentía partícipe hasta llegado un momento, ¿no? Quizá, y que bueno, pues es importante, y a mí, pues, por ejemplo, pues me agrada ese tipo de mensajes. Había levantado la mano Karina, creo, ¿no? Sí, porque creo que además de hacer la diferencia, ¿no?, entre iglesia e iglesia, también es muy importante preguntarnos quién tiene esa imagen. Es decir, esa imagen de rechazo la tiene la persona que participe de la iglesia o no. Porque a lo mejor esa imagen de rechazo viene dada de la confusión entre iglesia e iglesia o de una mala experiencia en concreto. Asimismo, también lo quería hilar un poco con mujer, porque yo tengo una experiencia en mi hermandad que es con respecto al lenguaje inclusivo. Una vez que yo entro como secretaria, quiero implantar lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo no significa portavoza, lenguaje inclusivo de estimado hermano y hermana, ¿vale? Y la persona que a mí me apoya desde el principio es Ignacio. La que más me apoya es Ignacio, que es mi párroco. Y esto también, María Victoria Botí, que es la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Cofrades, también nos contaba que, bueno, en aquellos casos en los que se ha dado que se ha rechazado a la mujer desde hermandad y cofradía, ha sido la Iglesia, en alguna ocasión, en la que ha tenido que intervenir para decir, no, tú como hermandad y cofradía no puedes discriminar a las mujeres. Incluso creo que en Sevilla, cuando no se permitía hasta el año 2011 que la mujer saliera como nazarena, fue la Iglesia la que tuvo que intervenir para decir, en un decreto, creo que fue un decreto de la Iglesia que tuvo que intervenir y decir, no, la mujer puede ser nazarena y se acabó. Creo que fue así. Entonces también es necesario ese apoyo y también visibilizar a esas personas que también son referentes y van a hacer que el público que no entiende lo que es esto diga, oye, pues mira qué bien, que te están apoyando desde la Iglesia, y también tenemos como cofrades y como personas que estamos en contacto con la ciudadanía en general, transmitir ese mensaje y decir, esto está pasando, esta Iglesia me está apoyando, porque así es como vamos a hacer que sea más grande, ¿no? y adaptemos ese mensaje a nuestro siglo. Interesante. Yo no quiero alargarme mucho más en el tiempo, que os prometí que va a ser una hora así y tal, tampoco quiero abusar de vosotros. Os hago dos preguntas un tanto personales, no muy personales, pero sí. En este sentido, a Tomás, ¿en qué momento decide ser cura, ¿no? Por ejemplo, y a Raquel y a Karina, ¿en qué momento decidís
ser parte de esa hermandad, de esa comunidad. Álvaro no digo periodista porque ya me lo conozco desde hace mucho tiempo. Así que... Y algo que es curioso, si pudierais cambiar algo de la Iglesia, ¿no? En este sentido, ¿qué cambiaríais, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una duda de en qué momento la Iglesia, la jerarquía, hablo de jerarquía para quedar claro como antes, se separa un tanto de la Sagrada Escritura o no se separa con respecto al papel de la mujer, ¿no? O sea, estas dos últimas reflexiones os las hago para que discutáis. ¿Quién empieza? A ver. Venga, tú mismo, Tomás. Vamos a ver. La primera pregunta es que ¿cuándo decido yo, no? No llevo muchos años de cura, ¿eh? No llevo muchos años de cura. Yo me ordené con 30 años, así que imagínate. Yo cuando estaba en clase me decían los alumnos, ¿y qué hiciste? Digo, mira, tu padre es de mi edad, ¿verdad? Bueno, pues imagínate tu padre, es decir, tu padre tiene 30 años, yo a los 30 años me hice cura. Así te da una idea de un chaval normal, un joven normal que estudia, que tiene ciertas inquietudes y vas buscando y bueno, crees que puedes hacer algo en el tema de la propagación del Evangelio, de animar a la gente, llevar un poco de esperanza. Y bueno, creo que, como suele decir, Dios llama, pues bendito sea Dios. Lo seguimos. ¿Cuándo se aparta la Iglesia de la Escritura? Porque creo que eso es la pregunta que ha hecho, porque con el tema de la... No lo digo muy bien, ¿sabes? Y encima el perro está por aquí. Tengo la sensación que lo mismo sí. no es así, ¿no? De que la mujer tiene un papel en la escritura fundamental y un papel determinado, ¿no? Sí. Y tengo la sensación de que llega en un momento dado en el que se relega a la mujer a un papel muy secundario, ¿no? Sí. En frente al varón, ¿no? O sea, ¿en qué momento la Iglesia como institución separa en ese sentido de la escritura, si consideras que se separa de la escritura? Sí, totalmente. Vamos a ver, como te he dicho al principio, el movimiento de Jesús, inicio del siglo I, por supuesto, hay una integración, hay un respeto, hay una igualdad entre hombres y mujeres, pero choca con una realidad sociocultural y religiosa del contexto. Es decir, Roma, la mujer estaba marginada, sobre todo las mujeres pobres, Grecia, igual, los judíos, por supuesto, ¿no? Una que se pasa al año 70, donde la mujer tiene... si vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, habla de mujeres con responsabilidad en la comunidad, como Lidia, por ejemplo, etc. En el año 70 se destruye el Templo de Jerusalén, los cristianos se van por el Imperio Romano y bueno, se van adaptando. Y esa inculturación que se llama de la dentro de la sociedad, lo que hacen es apropiarse, o mejor dicho, ¿cómo diríamos?, contaminarse de unas estructuras que no son propias de la comunidad, pero para hacer creíble el mensaje lo que hacen es situarse en el contexto. Para mí hay una fecha clave que es el 380. El 380, cuando el emperador Teodosio, bueno, el 325 hay con Constantino hay una tolerancia con respecto a... Pero en el 380 la religión cristiana, el emperador Teodosio la hace la religión oficial del imperio. Y para mí creo que ahí empieza la decadencia. Es decir, cuando la religión es oficial y todos tienen que ser cristianos porque el emperador lo ha dicho, pierde el encanto, pierde el vigor, pierde la frescura de lo que era el evangelio en el contexto. Creo. Es verdad que se dice algunas cartas de San Pablo, tendríamos que hablar de las cartas, si son las auténticas de Pablo, si son de Teodoro Paulina, etc. Esas son conversaciones de exegetas, ¿no? Pero para mí, como fecha clave, es la declaración del cristianismo como religión oficial. No solamente con el tema de la mujer, sino en todo. Si no hubiera sido, si hubiera estado desde la tolerancia inicial del 325, pues estaríamos como, yo creo que muy bien, ¿no? Porque en esa tolerancia avanzamos juntos. Pero cuando te obligan a ser cristiano, ya que no es bueno. Se tuerce ahí la cuestión, sí. Sí. Yo estaba pensando justo también
en ese momento histórico también tenía la idea de que es cuando se obliga a hacer algo, cuando se tuerce muchas veces la voluntad de ser algo, ¿no? Y quizás estaba pensando justo también en esa fecha. Y bueno, pues Raquel o Álvaro, tú también, o Karina, si tuvierais la potestad, el poder de cambiar algo de la Iglesia, ¿qué cambiaríais? ¿O no cambiaríais nada? Decir, bueno, a partir de ahora esto no va a ser así. Vaya embolado también, digo yo. Venga, ¿quién empieza? Tú también, Tomás, que no te olvido. Nadie se atreve. A ver, sí. ¿quién? Levanta la mano, ¿eh? Ah, vale. Pues venga, tú, Karina. Sí, todos los aspectos jurídicos, cambiando toda la documentación y todos los aspectos jurídicos, yo creo que es como realmente se puede cambiar la Iglesia, atacando directamente entenderme, hacia la normativa y también incluyendo la propia autonomía o no autonomía de las hermandades y cofradías, por supuesto. Sería directamente perspectiva jurídica y yo creo que ahí está el cambio real. Un reglamento de régimen interno es el día a día de cualquier asociación, ¿no? Pues cambiando toda la reglamentación de la Iglesia, que sea de obligado cumplimiento, ahí es como realmente se pueden haber cambios, porque cambiar la sociedad es más complicado. Eso quizás le dé dolor de tripas más de uno y una, ¿eh? Bueno, Álvaro. Yo, por ejemplo, y ya que esto es barra libre, acabaría con el celibato. Porque creo que genera más problemas de las ventajas que ofrece, a menos que Tomás me corrija. Y bueno, creo que cambiarían muchas cosas y que no sería ningún escándalo precisamente. Al revés. Me habéis dejado para el final. Sí, me parece complicadísimo, porque como iglesia, iglesia somos todos, siempre la he entendido así, no cambiaría nada. Como institución jerárquica, pues bueno, quizás no cambiar, pero sí, si pudiese dar con una varita mágica para que cada día fuésemos más actuales, ¿no? A acompañar a los tiempos, ¿no? Y a la sociedad que va avanzando, ¿no? Y que va viviendo, ¿no? Quizá eso, ¿no? Desde ahí. Pero no más, me resulta difícil dar respuesta. Yo sí cambiaría muchas cosas. ¿Me oyes, Juanfran? Sí, te oigo, estoy hasta expectante. Ahora qué vas a decir. Vamos a ver. Yo eso del ordenamiento jurídico de la Iglesia, que esto se me pilla muy... Tengo los apuntes aquí ahora de Derecho del Trabajo y la verdad que me pilla muy mal, ¿no? No, yo no empezaba a cambiar eso. Incluso el celibato que dice Álvaro, que tiene más desventajas que ventajas. Tendríamos que hablar largo y tendido de eso, de las desventajas y las ventajas, pero bueno, tampoco. ¿Qué cambiaría yo de ser Iglesia? El que tú y yo, que nosotros tomáramos conciencia de que somos la Iglesia. Yo soy Iglesia y yo tengo un papel importante en la Iglesia. Por lo tanto, a mí nadie me tiene que decir nada. Es decir, como decía Raquel, somos la comunidad, somos la Iglesia. Entonces, ¿yo qué quiero cambiar? Como decía, que la acogida. Voy a colaborar con la acogida. Voy a estar ahí trabajando. Pero sí tengo muy claro que mi voz, eso es lo que yo cambiaría, que mi voz es tan importante como cualquier voz. Y eso no hay que cambiar. ¿A qué es lo que la Iglesia nos obliga? Mire usted, desde el primer momento los cristianos se reunían el primer día de la semana a escuchar la Escritura, a compartir, a rezar juntos y a compartir el pan. Y todo lo que tenía era de todo. Fíjate, ese es el mandato. Y el amor. Amad unos a otros como yo os he amado. Ya está. Ahora, lo que digo, que si fuéramos capaces de tener todos una voz, que no solamente es que, por eso a mí me hace gracia cuando dice, es que hay un obispo que dice
bueno, hay un obispo que dice una cosa, el otro dice la contraria, el de otro... Mire usted, hay muchos obispos, y como hay muchos cristianos, entonces, eso. Luego otra cosa, me has pillado despistado ahí porque estaba buscando en Google una cosa, porque he visto que han puesto un tema en la pantalla, he visto, la faldilla que se llama eso, ¿no? Mirad, yo sí recomiendo que cuando vamos a buscar declaraciones, lo busquemos en elvaticano.es. No busquemos ni en el ABC, ni en El País, ni en Público, ni en La Vanguardia, porque no hay mayor tradición que una traducción. Y además una traducción tendenciosa. Es decir, cuando yo quiero coger párrafos para que un poco refrendar lo que yo estoy diciendo. No, vamos a ver qué dice el documento del Vaticano. Y una vez que lo leamos, vamos a dialogar. No de periodista. Álvaro, perdón. Yo de ti me fío. De ti me fío. Pero de otros muchos, la verdad, que son muy tendenciosos. Entonces, prefiero ir a la fuente. A la fuente. ¿De acuerdo? Pero hay muchas cosas que te refieres, supongo, al texto que han puesto del Vaticano, aclaro que la Iglesia no puede bendecir a uniones homosexuales. Supongo que te refieres a eso. De la vanguardia. De la vanguardia. Sí, estaba buscando el documento y me tiene aquí en la Vaticano.va, pero no lo cuento. Vale. Está bien. Sí, cuando lo vea te lo diré. Yo como historiador estoy contigo de acuerdo en que hay que ir a las fuentes para cualquier tema. Por tanto, ahí no te puedo rebatir ningún tema. Ya de otra cosa ya sería diferente. Pues me he quedado también yo un poco descolocado porque estaba pensando en una cosa, se me ha ido de la cabeza. Vamos acabando ya, que tampoco os quiero marear más la perdí. Si queréis decir algo sobre... En este sentido, me han preguntado un tema que me parece muy curioso. Si tenéis la percepción o si queréis que la Semana Santa, como semana que engloba muchos aspectos, se ha capitalizado en el sentido, si se ha mercantilizado y se ha perdido un poco esa tradición devocional que habéis tenido tradicionalmente. O creéis que no, o vosotros quizás desde dentro la vivís de otra forma que lo podemos ver, vivir evidentemente la gente que está fuera. Sigo y termino, ¿vale? Vale, yo me enrollo perdón, mucho. Que pensaba que... Perdón, no, que pensaba que habéis terminado. Es con respecto a lo que estás diciendo, Juanfa, respecto a lo que estás diciendo. Hombre, si desde los medios de comunicación y desde la alta esfera gubernativa de España te están diciendo salvemos la Semana Santa, ¿a qué se están refiriendo? Yo no tengo que salvar la Semana Santa. La Semana Santa para un cristiano es muy claro lo que es. Si usted quiere salvar la economía, llámele economía. Si usted quiere salvar... vamos a llamar a las cosas por su nombre. La Semana Santa no tiene por qué salvarse. Porque para celebrar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, está claro. Entonces, es verdad que se mercantilizó bastante. Por eso, de las cosas que tenemos que purificar, unas cosas que tenemos que ir volviendo a los orígenes. ¿Qué es lo importante de la Semana Santa? Pasión, muerte y resurrección del Señor. Y eso lo sacamos a la calle. El resto, floritura, postureo. Karina, ha levantado la mano. Raquel, siempre te queda la última. Sí, yo es que creo que depende de qué perspectiva no lo mires. Si lo veo yo como Karina y como Borriquita y ahora como Ángeles, pues lógicamente no. Pero si lo ve alguien que no lo vive, pues lógico que entienda que la Semana Santa es un periodo vacacional, turístico, patrimonial, histórico, y no lo vea con nuestro ojo. Ahora bien, sí creo que es necesario evidenciar que si bien la hermandad y cofradía aportan un motor económico muy grande a nuestra ciudad, quizá la hermandad y cofradías no reciben ni una mínima parte de lo que realmente aportan. Y creo que también ahí tenemos que tomar nota. No se trata de poner en las puertas de la iglesia el puestecillo, ¿no? Para vender tus recuerdos, que también, sino de quizá desde las instituciones, pues tomar nota para entender que una cofradía, cuando es cofradía, porque en ese momento es cofradía,
invierte un dinero que muchas veces pues, a la ciudad le da el triple y la hermandad sigue sin recibir pues, lo que quizás debería de recibir. Eso también es importante, especialmente para las cofradías más pequeñas. A ver, que me he quedado la última. A ver, que me he quedado la última. Recondúceme la pregunta. Sí, que si tenéis la percepción de que la Semana Santa se ha convertido ya en un producto, ¿vale? A vender, más que en una fiesta devocional, en una semana, en un ámbito devocional, ¿no? Que quizás desde fuera del mundo de la hermandad o del mundo de la iglesia podemos ver que la Semana Santa se ha convertido en una promoción turística, ¿no? Más que en un sentimiento religioso o en un sentimiento devocional. Si tenéis esa percepción o al estar dentro, evidentemente tenéis otra, claro. Bueno, evidentemente lo es, ¿no? Por lo que ha dicho Karina. Cualquier festividad, pero vamos, igual en Navidad, ¿no? O cuando celebramos la festividad de nuestra patrona. Hay una parte de cara a la ciudad de Almería que abarca muchos aspectos, ¿no? Está el aspecto económico, el turístico, el gastronómico, que también está, y bueno, pues eso quizás se recurre, ¿no? A esa semana para, bueno, pues para levantar también la ciudad en este sentido. A nivel interno, cualquier hermandad se hace cofradía en la calle y lo único que hace es hacer público ese momento del Evangelio que refleja su hermandad, ¿no? Y bueno, pues y lo saca a la calle. Pero como decía don Tomás, a mí también me hace mucha gracia cuando salvemos la Navidad y salvemos la Semana Santa, perdone. O sea que, ¿salvemos la Semana Santa de qué? Claro. O sea, si pasión, muerte y resurrección de Jesús la vamos a conmemorar todos los años, estemos en la circunstancia en la que estemos. Igual que el nacimiento de Jesucristo, lo celebramos todos, en familia o en familia más pequeña, pero lo celebramos todos los que somos cristianos, evidentemente, celebramos ese momento, igual que celebramos esta Semana Mayor. También las hermandades, bueno, pues se aprovechan de esto en cierto sentido. Nosotros, por ejemplo, lo hablábamos mucho en nuestra hermandad. Nosotros salimos en Viernes Santo y bueno, ahora parece que la ciudad de Almería está viviendo una generación cofrade. A mí me gusta mucho moverme con los jóvenes. Una generación cofrade que se está quedando mucho en Almería, pero hubo un tiempo en el que el jueves todo el mundo se iba a Sevilla. ¿Y qué pasaba con el jueves y el Viernes Santo en la ciudad de Almería? No estaba el almeriense y había que cuidar al turista que venía. Porque también nosotros, como hermandades, queremos hacer esa manifestación pública de fe, ¿no? Que bueno, pues que algo regaremos. Y bueno, pues eso también estaba. Y nos aprovechamos también todos, ¿no? Bueno, pues de cómo se puede hacer. Pero es verdad que cada uno la vive a su manera, ¿no? A nivel interno, bueno, pues la vivimos de nuestra manera. Y a nivel interno, pues cada una de las ciudades, pues ole chapó que se está viviendo un momento de declive, evidentemente. Resurgirán, pues por supuesto, y nos beneficiaremos todos. El turista que viene y cómo abre el fiscal de Cudeguía una calle y ve que la calle está llena de gente. Pues eso también es una alegría, ¿no? Muy bien. Pues vamos a terminar ya, que os prometí hace 20 minutos que nos íbamos y no nos terminamos de ir. Muchas gracias a Tomás, a Raquel, a Karina y Álvaro por participar, ayudarme en trasladar un mensaje a los que me están viendo. Os he dado mucha lata con todo, pero bueno, ya tengo el placer personal de conocer a Tomás y a Raquel, a Álvaro, que ya los conocía. Nos veremos más, o sea, ya tengo vuestros contactos, así que ya veréis que soy una pesadilla para muchos temas, así que os voy a perseguir y a seguir por todos lados. Y terminamos ya, pues dando muchas las gracias a los cuatro. Mañana, no se me olvida, mañana o el miércoles, sí,
cambiamos radicalmente de tema porque vamos a hablar de patrimonio urbano de Almería, pero a través de mirando al suelo, que es de las alcantarillas, de las tapas de alcantarillas. Es decir, cambiamos de registro total. Os animo a que lo veáis y también os animo a los 4 que estáis aquí, porque próximamente tendremos también un tema muy parecido, muy polémico que hemos tratado aquí, que es el tema también de la iglesia, las hermandades y el mundo LGTBI. Va a ser un tema específico sobre eso, con testimonios muy interesantes, que os animo a que lo veáis, que participéis, y ya os avisaré cuando lo hacemos. Así que a todos los que nos estáis viendo a lo largo de la charla y a vosotros, pues muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a vosotros. Gracias.